Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Fundamentos de la Vida Cristiana, primera parte, basado en la Carta a los Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos tu bendición en el estudio de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien nos conduzca a un entendimiento profundo y hermoso de quién es nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos en su santo nombre. Amén. El autor de la carta a los Hebreos pretende en su epístola hablar sobre todo de dos temas. El más importante es que Jesucristo es supremo sobre todo y todos. Es supremo sobre los profetas, es supremo sobre los ángeles, es supremo sobre Moisés, es supremo sobre los sacrificios levíticos, es supremo sobre el sacerdocio levítico, aún es supremo sobre el tabernáculo y el templo. Jesucristo es supremo sobre toda criatura. Y Jesucristo es Dios mismo. Así empieza diciéndolo en el capítulo 1, verso 1, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras, ahora nos habla por medio del Hijo. El Hijo es el nombre que Dios le dio a Jesús como una herencia, algo honorífico, única y exclusivamente a Él. Jesucristo es para el autor la base de la vida en general e invita a que el cristiano no se aparte de la fe en Jesús. Ahí entramos al segundo punto de lo que él habla mucho. Advertencias y exhortaciones en contra de la apostasía, en contra de apartarse de la fe en Jesucristo. Y en el capítulo 5, al terminar este capítulo, advierte que no debemos de tener en poco la salvación que Jesucristo ha ganado. Y por lo tanto debemos de ser personas que se esfuercen en crecer en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que no seamos infantes en las cosas espirituales, sino que caminemos hacia la madurez. Por lo tanto, debemos de dejar a un lado las doctrinas básicas cristianas, en el sentido de que ya esté superado, en el sentido de que no tan solamente conozcamos bien y a profundidad cada doctrina básica del cristianismo, sino que ya las vivimos, las experimentamos día a día. Así pues, llama la atención el escritor a sus oyentes que superen, dejen a un lado estas doctrinas y avancen hacia la madurez. Yo quiero hacer un recuento breve acerca de estas doctrinas que están mencionadas en el capítulo 6, verso 1 y 2 de Hebreos, y hablar acerca de qué es, en pocas palabras, cada una de estas doctrinas. Pablo, cuando él predicaba el Evangelio, procuraba que su predicación fuese completa, que abarcara desde los antecedentes del pueblo de Israel, quién es Jesús y de qué nos salva Jesucristo. En una ocasión, cuando él, habiendo sido tomado preso y
defendiéndose ante el gobernador Félix, declara acerca de que la vida cristiana es una vida justa, una vida con dominio propio y pensando en que va a haber un juicio final. Esto fue tan severo. Pablo ha de haber hablado de una manera extensa sobre este tema que al gobernador le causó temor. Y paró ahí la conversación con Pablo y le dijo: otro día te escucho. Porque fue demasiado para este gobernador saber que tendrá que entregar cuentas sobre cada uno de sus actos. Más adelante, cuando Pablo está en Atenas, dice a los atenienses: yo sé que ustedes son muy religiosos porque he visto un templo dedicado al Dios no conocido. A este Dios yo les vengo a predicar. Y entre las cosas que Pablo dice es que Jesucristo muere en la cruz del Calvario y que resucita al tercer día. Llama mucho la atención a los atenienses porque nunca habían escuchado algo así, como un hombre muerto vuelve a la vida después de 3 días de haber fallecido. Pablo entonces procuraba predicar un evangelio completo. Y así es como nosotros tenemos que compartir el evangelio a los que nos rodean. Y también vivir nuestras vidas recordando toda esta estructura, toda esta enseñanza básica cristiana que debemos de considerar en nuestro diario vivir. Debemos de pensar que tenemos nosotros la capacidad del dominio propio. Tenemos nosotros la capacidad de confiar en Dios en todo momento. Tenemos nosotros la esperanza de que Dios nos va a resucitar un día de entre los muertos. Y que un día estaremos frente a Dios en un juicio. Y en este caso, para el cristiano, en el juicio de las obras. Entonces, así como los escritores de aquella época, los predicadores, los apóstoles, los evangelistas de aquella época compartían el evangelio completo, es mi intención invitarte a ti, querido hermano, que hagamos lo mismo. Pero necesitamos tener un conocimiento completo, profundo, extenso de las doctrinas básicas cristianas. En esta ocasión solamente voy a hacer algunos comentarios a manera de repaso de lo que viene siendo el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. No es mi intención abundar mucho, puesto que de esto ya platicamos en alguna ocasión anterior. Así pues, vamos a leer Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. El autor dice, por tanto, porque concluye su predicación, su exhortación, a que no nos apartemos de Jesucristo y sigamos avanzando hacia la madurez. Así que el autor dice, por tanto, también puede decir, así que, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos vienen siendo las primeras enseñanzas, lo básico, el abecedario para los niños. Vamos adelante a la perfección, a la madurez espiritual. Sigamos leyendo. No echando otra vez el fundamento, la base, no echando otra vez lo inicial del arrepentimiento de obras muertas o del arrepentimiento de pecados. De la fe en Dios, ese es otro tema.
Sigamos. De la doctrina de bautismos, un tercer tema. De la imposición de manos, cuarto tema. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 temas, 6 doctrinas básicas que el autor de la carta a los Hebreos considera como mínimo que todo cristiano debe de conocer. Ahora vamos a ver los primeros 2 temas, el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento sincero empieza cuando sentimos tristeza. Tristeza de haber ofendido a Dios. Nos hiere en el corazón haber ofendido la santidad de Dios, ya sea con palabras, con acciones, sea con pensamientos o con omisiones. Sigo. Por haber hecho o dicho algo que desagrada a Dios. Nos sentimos tristes por haber ofendido a Dios y se lo confesamos para recibir su perdón. El siguiente paso, una vez haber confesado a Dios nuestros pecados y esperando recibir el perdón de Dios, será cambiar de actitud o dirección. Yo ya estoy arrepentido, entonces no vuelvo a hacer aquello, sino lo contrario. Pablo dice, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje. Entonces, se entiende que si yo expreso palabras obscenas, ahora debo de expresar palabras santas, honrosas, palabras buenas, palabras que glorifiquen a Dios. Y así, en toda actitud, lo contrario de tiene que llevarse a cabo en mi persona. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de arrepentimiento. Empecemos leyendo en la carta a los Corintios lo que dice Pablo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando yo me arrepiento, entonces tengo tristeza que me lleva a pedirle perdón a Dios, confesarle a Él mi pecado y pedirle perdón. Y esto lleva a salvación. Veamos ahora la siguiente palabra. En Lucas 3:8a dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando llegaban la gente a Juan el Bautista, recordemos que él fue el último profeta del Antiguo Testamento, le decían, sentimos haber ofendido a Dios. ¿Qué podemos hacer? Nos pesa, nos hiere. ¿Qué podemos hacer? Y entonces Juan el Bautista les dijo, bueno, si ustedes están arrepentidos genuinamente, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan obras, pues. ¿Y qué tipo de obras podemos hacer? Le preguntaban los soldados, le preguntaban los recaudadores de impuestos, le preguntaban las mujeres, le preguntaban los pobres. Y veamos cómo respondía Juan el Bautista. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de qué comer, haga lo mismo. ¿Cómo esto entra dentro del arrepentimiento? Bueno, lo que sucede es que hay personas que pueden ser egoístas. Y sabiendo que su vecino, que su amigo, que su prójimo tiene necesidad, no es capaz de ayudarle. Cuando hay un arrepentimiento genuino hacia Dios, cambia el corazón. Y entonces la persona deja de ser soberbia, egoísta,
malediciente y se vuelve una persona generosa. Y entonces da de comer al necesitado y da de vestir al que le hace falta. Es parte de un cambio radical en el corazón humano. Sigamos la lectura. Vinieron también unos publicanos o cobradores de impuestos para ser bautizados. Se bautizaban en señal de que se arrepentían. Yo me arrepiento y entonces, como esto ocurre en el corazón, de una manera externa me voy a bautizar, en el que tengo que ser sumergido en agua. Entonces, aunque era algo interno el arrepentimiento, había algo externo para declarar, me he arrepentido. Pero entonces la gente tenía que ser diferente a como era. Y aquí vamos a ver que además de no ser egoísta, compartir una túnica, compartir un alimento, dice Juan el Bautista lo siguiente al cobrador de impuestos. Preguntaba al maestro, ¿qué haremos? Y él responde lo siguiente, no exijáis más de lo que os está ordenado. El recaudador de impuestos tenía que pedir una cierta cantidad de impuestos, pero muchos de ellos pedían un poco más. Ese poco más era, por decir así, su comisión, que no era lícito, porque a ellos se les daba un pago. Por lo tanto, ellos estaban pidiendo más de lo que debían y entonces esto es un robo. Y por lo tanto, Juan les dice en pocas palabras, no robes. Pero veamos qué más. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. No busquen ustedes un pago extra. No pidan dinero. No extorsionen. No acepten un soborno. Y no calumnien. Conténtense con su salario. Esto ocurre únicamente si la persona realmente se ha arrepentido para con Dios. Sigo la lectura. En Lucas 24:47 se nos dice así, Jesús ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Vamos a ver aquí que el arrepentimiento y el perdón de pecados siempre van juntos. A veces se habla nada más de arrepentimiento. A veces se habla del perdón de pecados. Y a veces, como aquí, se habla de arrepentimiento y perdón de pecados. Pero ambos tienen que ir juntos, se mencionan o no. Entonces, es importante entender que cuando uno se arrepiente, sinceramente, cambia de actitud, cambia de mente, cambia de dirección y Dios tiene gracia para con nosotros y perdona nuestros pecados. Es así que ahora, al ser perdonados por Dios, tenemos una vida nueva, una vida espiritual que agrada a Dios y que nos lleva a buscar cada día más de Dios mismo y vamos caminando hacia la santidad. Que como Dios mismo dijo, sin santidad nadie verá a Dios. Así bueno, pues este es un tema básico de la vida cristiana, el arrepentimiento y va unido con el perdón de pecados. Pero el arrepentimiento tiene que ir acompañado de fe en Dios, de creerle a Dios. La fe en Dios es no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, creerle a sus promesas, creerle a sus palabras, palabras que pueden ser de juicio,
palabras que pueden ser de consolación, palabras que pueden ser de exhortación, palabras que pueden ser de enseñanzas. Creer también en Dios significa creer en quién es Él. Él es el Creador. Él es el Dios, el Señor, el Amo. Creer en su poder, creer en su gracia, creer en su justicia. Así bueno, pues, la confianza en Dios, el creer en Dios, siempre va unido con el arrepentimiento de obras muertas. Leamos entonces. En Hechos 3:19a se nos dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento va junto con un cambio de actitud. ¿Qué es este? Convertíos. Un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de proceder. No puede haber un arrepentimiento genuino si uno no cambia de su forma de vivir. Sigamos. Ahora vamos a leer con respecto a la fe en Dios. En Lucas 7:2-13 nos cuenta la siguiente historia. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Sigamos. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. El centurión envió luego a Jesús, unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este centurión creía en Jesús, confió en Jesús para la salud, para la salvación de su siervo. Y algo importante es que él no se creyó digno de pedirle a Jesús que entrase bajo su tejado. Hay que recordar que los judíos no eran de su agrado entrar a la casa de un gentil, y esto los gentiles lo sabían. Así bueno, pues, este centurión romano, considerando la cultura judía, le dijo a Jesús a través de uno de sus amistades: no soy digno de que tú vengas a mi casa, pero di la palabra, confío en ti, en tu gracia, en tu misericordia y en tu poder. Jesús se maravilló porque este hombre mostró una fe como no la tenían los israelitas, quienes, teniendo la bendición de Dios, de la ley, de la palabra, de los profetas, de su cultura, de su historia, se negaban en creer en Jesús. Vemos aquí pues que la fe en Dios es creerle a su palabra. Dijo el centurión: di la palabra. Tú solamente pronuncia tu palabra y mi siervo sanará. Así que la fe es creerle a Dios. No nada más creer en Dios, sino creerle a Dios. Ahora vamos a leer otra historia. En Lucas 5:18-25 se nos dice así: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, en una casa donde mucha gente estaba escuchando a Jesús. No había espacio para poder entrar. Así que
los amigos del paralítico subieron al terrado de la casa e hicieron un hoyo en el techo y por ahí bajaron al paralítico. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Jesucristo da la orden: tus pecados ya son perdonados, porque ve la fe de ellos y también ve que el hombre paralítico se arrepiente de sus pecados y tiene fe en Jesús. Sigo la lectura. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, pensando, diciendo lo siguiente: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y efectivamente, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo que ellos no aceptaron es que Jesucristo es Dios mismo, el Verbo divino hecho carne. Sigo la lectura. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿y quién puede conocer el pensamiento del hombre sino solamente Dios? Respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Vemos aquí que nuevamente el paralítico creyó a la palabra de Jesús y se manifestó la gracia, la misericordia, el poder del Señor Jesucristo, además de su omnisciencia, que como Dios sabe todas las cosas. La fe en Dios es creerle a sus palabras, a sus promesas, a sus advertencias, a sus bendiciones, a su consuelo, a su exhortación, a su enseñanza. Sigo la lectura. En Hechos 3:6 se nos dice lo siguiente: mas Pedro dijo al paralítico que estaba ahí en la puerta de la Hermosa: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo. Cuando uno cree en Jesús, cree en su nombre. ¿Y qué es creer en su nombre? Creer en lo que Jesús hizo en su vida y en su muerte. Lo que Él realizó, lo que Él dijo en su vida y lo que finalmente ganó en la cruz del Calvario, que fue el perdón de nuestros pecados, a dar a cambio su vida. Sigo la lectura. Más adelante, en el verso 16, se nos dice lo siguiente: cuando Pedro habla a la multitud, que está asombrada de cómo ese paralítico ha sido sanado, les dice así: y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesucristo, a este, mencionando al paralítico, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Jesucristo le ha confirmado su nombre a este hombre. Lo ha salvado. No nada más lo ha sanado, lo ha salvado. Le ha perdonado sus pecados y por lo tanto ahora le ha dado vida eterna. Sigo la lectura. Y la fe que es por él ha dado a este
Por él se refiere a Jesucristo, dado a este paralítico esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Así bueno, pues, la fe en Jesús da salud y da además vida eterna. Vamos a leer el siguiente cita y vamos ya a terminar. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le ordena a Abraham que tiene que irse a una tierra que no conoce, pero que Dios le mostrará. ¿Cuándo? En el futuro. Sigamos la lectura. ¿Y qué pasa con Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Sigamos. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham salió de Harán y se fue a Canaán. Todavía él no sabía que era Canaán, pero Dios le guió. Y Abraham confió en la palabra, en la promesa de Dios. Así bueno, pues, tú y yo tenemos que confiar en la palabra de Dios, día a día, en sus promesas, en sus bendiciones. Y esto es de continuo en nuestro diario vivir. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ayúdanos a vivir en un arrepentimiento genuino para alejarnos del pecado, acercarnos a ti, tomar la dirección opuesta a la maldad y en fe en tu palabra, que nos perdona y que nos da vida eterna, que nos acompañas, que nos exhortas, que nos llevas de triunfo en triunfo para la gloria de tu nombre. Gracias en Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en Facebook y en YouTube. Te recordamos que tenemos Telegram y WhatsApp. Por favor, acompáñanos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Si eres tan amable, comparte tus mensajes con tus amistades, familiares. Suscríbete si no lo has hecho. Ponnos un like. Dios te bendiga. Hasta luego.